Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a estar profundizando el tema de las protestas en Cuba. Finalmente estamos viendo toda una serie de protestas que yo creo que en el contexto geopolítico global, en el contexto de Cuba, en el marco de básicamente el asedio que el gobierno de Trump está haciendo al régimen comunista, yo creo que la gente está viendo aquí una ventana de esperanza que tal vez nunca jamás había visto en sus vidas. Por eso, en este video vamos a analizar brevemente dos cosas. Primero, vamos a ver toda una serie de videos de estas protestas que han resurgido con mucha fuerza en las últimas semanas de febrero y principios ahora, la primera mitad de marzo del 2026, marcando yo creo que lo que es una de las olas de descontento más prolongadas y extendidas desde aquellas protestas del 2021. Una crisis que es energética, con apagones masivos que en algunos lugares están durando incluso hasta 20 horas diarias. Esto se combina con la escasez extrema de alimentos debido obviamente al control totalitario de la distribución por parte del gobierno comunista, la falta de medicina, la falta de combustible, el deterioro general de la vida cotidiana, y por eso yo quería mostrar toda una serie de videos al respecto. Pero también voy a tener a una persona invitada. Mucha gente viaja a Cuba, mucha gente va de vacaciones a Cuba, pero la mayoría de las personas, el 99,9% de las personas que viaja a Cuba no hace lo que hizo ella, que es meterse realmente dentro de la vida del pueblo cubano y ver la realidad de cómo vive su gente. Y nos va a contar un poco el testimonio de una voz extranjera que vio realmente lo que ocurre dentro de Cuba con respecto al control social, el control psicológico, el miedo que reina dentro de esa sociedad, especialmente historias terribles del hambre, de la injusticia que sufre ese pueblo. Pero vamos primero con estos videos que quiero mostrarles al respecto de lo que está ocurriendo. Miren, a nosotros esto que vemos aquí nos puede parecer una protesta común y corriente. ¿Qué tiene de increíble? Bueno, vamos a ver un testimonio de cómo realmente el salir a las calles, hacer esto, puede conllevar penas de 20 años de prisión. Todo este hartazgo social que se expresa en todos estos cacerolazos, estas consignas que vamos a ver contra el gobierno, ¿no? De abajo la dictadura, abajo el comunismo, libertad, cambio. Casos excepcionales con incluso actos de vandalismos contra símbolos del régimen comunista. A nosotros nos puede parecer totalmente normal salir a las calles a protestar, salir a las calles a quejarnos por alguna injusticia, por algún problema social. Esto en Cuba es algo realmente impensado, es algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Vamos a ver otro de los videos con incluso en algunos casos actos de vandalismo contra ese régimen criminal. No, que quémenlo para pinto. Mira, la gente ha prendido fuego. Lo que estamos viendo ahí y que las mujeres celebran es que le están prendiendo fuego a las sedes del Partido Comunista. Esto es algo único en la historia de Cuba. No, que quémenlo para pinto. Mira. Esto es algo realmente histórico, ¿no? Protestas históricas, protestas nocturnas en muchísimos lugares de Cuba, no solamente en La Habana. Vamos a ver algunos videos también de gente gritando con consignas, los cacerolazos, que claro, para el común de la gente, de quienes, la mayoría de quienes siguen este canal, de países donde se goza al menos un poco de libertad, esto es algo común y corriente. Pero en Cuba es esto histórico, miren esto. Miren las miles de personas en las calles, hombres, mujeres, jóvenes, gente vieja, ancianos de todas las edades, gritando libertad, consignas de libertad. Obviamente que esto es un signo de esperanza para el pueblo cubano.
Esto es algo que tal vez jamás se esperaban que podían hacer. El hecho de que ese pueblo finalmente se levante y proteste tiene un significado muy profundo. Eso significa que la gente no tiene miedo. Recordemos, y en este canal yo lo he explicado muchas veces, lo hemos visto en los cursos de filosofía política, el totalitarismo siempre para funcionar necesita de un factor psicológico que es el miedo, que es el terror. Terror que imponen por medio de la cárcel, por medio de la muerte, por medio de detenciones injustas, por medio de poner al pueblo contra el mismo pueblo, denunciándose, donde todos son agentes de ese régimen, donde cualquier persona te puede denunciar. Por eso vamos a escuchar algunos testimonios acerca de eso, del miedo que tiene la gente realmente para hablar. Vamos a ver aquí algunos videos. Vamos a mostrarles. Miren este video donde el pueblo hace correr a la policía con piedras. Miren esto. Fuera comunista, grita una mujer. Esto es increíble. La gente tirándole piedras a la policía. No se rindan, Lu. Alguien ahí se escucha una voz. No nos tenemos que rendir. Esto es histórico realmente. Se están viendo, no venga. Aquí vamos a ver. Esto es en Mayarí, en Holguín. Gente gritando "Viva Cuba Libre". Totalmente oscuro todo, absolutamente, por los grandes apagones que están teniendo. Decíamos recién, hasta 20 horas sin electricidad por día. Escuchamos en el video que publiqué ayer el dictador cubano diciendo esto no es culpa del régimen. Hay gente que está defenestrando la revolución. Como si esto fuera culpa de un sistema totalmente ajeno al comunismo que implantaron dentro de Cuba. Ante las faltas de armas, la gente protesta con cacerolazos, gritando contra la dictadura. En el caso de Holguín ya son 11 días consecutivos de protestas. 11 días. Donde todos los días la gente está protestando en las calles. Vamos a ver incluso algunos incidentes. Este es el caso en Morón, cuando atacaron la sede del Partido Comunista Cubano, donde la gente se hartó, prendió fuego en la calle y comenzaron a incendiar el edificio. Y está muy bien cuando un pueblo se rebela y destruye las instituciones de ese aparato opresor. Está muy bien. Y a mí el gobierno cubano, obviamente que si voy a Cuba me arrestaría por decir esto y no tengo problema en decirlo. Estos jóvenes son unos valientes. Hay que incendiar absolutamente todos los edificios del Partido Comunista Cubano. Hay que prenderle fuego. Esto es histórico realmente. Esto es histórico. Todas las protestas contra el régimen. Escuchemos los cacerolazos. Oscuridad total en La Habana. Y la gente protesta con lo único que tiene para protestar, sus cacerolas vacías. Ustedes piensan en el hambre que pasa esta gente, en el sufrimiento. Varios barrios de La Habana. Este es en otro sector de La Habana donde podemos escuchar protestas masivas, un descontento popular contra un régimen que ya no va más, un régimen que los ha saqueado, los ha acosado, ha asesinado a su propio pueblo. Imágenes que para una persona que no está acostumbrada a esto le puede parecer común y corriente, no es gran cosa. Pero el hecho que en Cuba la gente salga a la calle a protestar abiertamente, mostrando la cara, es señal de que ese régimen se está acabando.
Por eso es muy importante todas estas protestas que han resurgido con tanta fuerza en las últimas semanas, porque esto es una manifestación de una ola de descontento que es símbolo de que la gente, como yo les decía recién, no tiene miedo. Estas imágenes son del viernes 6 de marzo en Velascoain, en el centro de La Habana. Vemos a la gente en las calles, gente tirando piedra, golpeando las cacerolas, protestando enfrente de la sede del Partido Comunista de La Habana. Un hecho realmente histórico, un hecho realmente histórico. Ahí vemos el incendio de la sede del Partido Comunista en Morón, Cuba. Espero que esto aliente a muchos más cubanos a hacer exactamente lo mismo en todos los puntos de la isla. Como yo les decía, la única manera de frenar esto es destruyendo todas esas instituciones y demostrándole al gobierno que la gente no tiene miedo. Demostrando que la gente no tiene miedo. Histórico realmente. Y por eso yo les decía al comienzo de este video que vamos a ver estas imágenes realmente de la crisis que se está demostrando con todos estos descontentos, pero también el testimonio de una persona que logró infiltrarse dentro del pueblo cubano y ver la realidad que los turistas no ven, porque realmente el turista va a los hoteles y no tiene una percepción real de la experiencia real de la gente, y por eso vamos a escuchar este testimonio. Aquí estoy con mi propia hermana, la doctora María del Carmen. ¿Cómo estás? Por primera vez aquí en el canal. Para los que no la conocen, ella es médico, está terminando su residencia en psiquiatría, pero tuvo una experiencia muy interesante dentro de la Cuba real, la Cuba que nadie ve. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, tuviste la experiencia de meterte dentro de Cuba, de ver el pueblo real, el sufrimiento, de quedarte con gente cubana. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Bueno, me parece que es vital lo que vos dijiste del tema del miedo. Ujú, De hecho, había un dicho ahí que decía un sacerdote, dice, ustedes fíjense que la gente tiene el efecto ventilador. Cada vez que va a decir ujú, algo, tiene el movimiento para ver quién lo está mirando, ujú, porque por esto de las denuncias que pueden tener, ujú, y se les quita todo. O sea, ujú, no ujú. tienen acceso a la alimentación, al estar con la familia. Y si bien ellos dicen, nosotros te damos todo, o sea, que gracias al régimen vos podés vivir, vos podés tener un trabajo, vos podés alimentarte, Ujú, pero es impresionante en la miseria en que vive. ujú, Y una cosa llamativa es que cuando nosotros apenas llegamos al pueblo, muchas casas se veían bien, ujú, tenían aparatos electrónicos básicos, pero ujú, dentro de todo tenían un poco de bienestar. Pero eran las familias que habían logrado tener familiares que se escaparon. Ah, o sea que eran los familiares de Estados Unidos, por ejemplo, que les enviaban. Exactamente, exactamente. Ujú, Eso el régimen no restringe a la gente que se escapa una vez que tienen los papeles y pueden volver a que lleven electrodomésticos o claro. víveres o sobre todo medicación. Ujú. Pero era impresionante ver las casas en las que no tenían familiares que se Ujú, habían podido escapar en barco, o sea, ujú. armaban las En barcas, balsas, en claro. las balsitas, Ujú, y ellos realmente era una pobreza y una miseria increíble. Y si ellos ujú, se quejaban o decían esto que no nos alcanza, todos decían, pero bueno, gracias al Estado podés tener un alimento, ujú, ujú. podés tener Ahora, acceso gratis a la ujú, educación, ujú, digamos, ideológica que ujú, ellos forman, que en realidad ujú, no pueden salirse del marco de lo que ellos te ujú. enseñan, no tienen Claro. derecho al reclamo, como decías. Nosotros cuando llegamos fue después justo de la muerte de Fidel Castro, Ujú, y era llamativo porque a la vuelta muchos nos decían, uy, impresionante cómo el pueblo cubano se alistó y todo el pueblo fue a despedir ujú. A a Fidel Castro. Fidel Castro en las plazas, Claro. todos con banderines, pero ellos no sabían que en realidad estaban todos obligados, les llegaban cartas, Ah, o documentos, sea que viste esa situación. estuvimos en esa situación, Les llevaban carta de documento, ¿y qué decían las cartas de donde documento? ellos no podían faltar porque si llegaban a faltar, les sacaban el alimento o más bien les quitaban el trabajo. A ver, hay varias cosas que mencionaste que quiero ir rapidito una por una. Primero, el fenómeno ventilador. Como psiquiatra, como estudiante de personas con problemas psicopatológicos, el miedo es un factor
que bloquea al ser humano, Totalmente. ¿no? Y ese factor ventilador que mencionaba ese sacerdote en la isla, ¿lo podías ver? Por Es- ejemplo, siendo argentina, ¿le preguntaste a la gente del Che Guevara? Mira, nosotros tenemos que cuidarnos mucho Ujú, con el tema de con quién hablábamos, ujú, porque justamente pasaba esto de que si nosotros hablábamos en contra del régimen ujú, o algún comentario, podía llegar a bocas de, digamos, de los gobernantes, porque siempre estaban los soplones. ujú, De hecho, por cuadra había un soplón ujú. puesto por el gobierno, entonces eso creo que fue, digamos, Un factor determinante ahí sí, para tener y cuidado. digamos, y cuando Rusia le entrega, digamos, como así como debía ser el comunismo en Cuba, le dio parámetros de cómo podía ser el comunismo mejorado. Y esto es uno que tenía Cuba y no Ujú, tuvo Rusia. Primero, el no dar mártires, ujú. y el segundo, el que mismo pueblo en contra del mismo pueblo. Entonces Claro. ellos, como los tienen en la miseria, o al Ujú. menos en ese momento era así, Bueno, ahora está caen, peor. Ahora sí, está peor. a ver, Claro. pero a ver, está peor, pero en realidad siempre estuvo así. Ujú, ujú, Es muy loco, pero ellos realmente vivían mucha pobreza. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Ponía los soplones y si vos soplabas algo aún de tu propia familia, ellos te daban acceso a dinero, alimentación. Entonces, Entonces ellos pueden mentir también con sí, tal de que y le den un era paquete de arroz. una cuestión de supervivencia, entonces Ujú, jugaban con ujú, eso. ujú. Y Es terrible. realmente cuando uno, a ver, lo comprobamos, una vez que el sacerdote nos dijo esto de ver cuando hacíamos algún comentario, y realmente sí, la gente se fija muchísimo en el tema este de qué va a decir, porque se tiene que medir muchísimo, Ujú, muchísimo, porque si no, digamos, le quitan la libertad. Y yo creo ujú, que eso es lo peor de que encima de estar en una isla y saber que no se pueden ujú, escapar, ujú, el hecho de vivir en esa opresión, o sea, ujú. el no tener libertad. Y muchas veces me decían, bueno, pero actualmente uno puede, qué sé yo, tener acceso a viajar. Ujú. ¿Cuántos son pobres, no sé, y viven a un estilo de vida tal vez hippie, como se dice, pero ellos pueden juntar dinero e irse? Pero yo creo que lo peor es cuando te quitan la libertad, porque no es solamente cuestión de pobreza, Ujú, sino que no tener libertad ujú, para poder decir lo que pensás o hacer lo ujú, mínimo ujú, y necesario. Y era impresionante los problemas de salud que habían, mm, obviamente a raíz de esto, depresiones, ansiedades y problemas físicos, o ujú, sea, ujú. enfermedades, y encima lo peor es que no tienen acceso. Y muchos dicen, uy, pero tienen el mejor sistema Claro, de salud. sanitario. Ujú. Sí, para el extranjero, porque ellos no tenían analgésico, no tenían medicación básica. Nosotros llevamos medicación que la compramos en un kiosco o Ah, venta libre. compraste en Argentina y llevaste para ayudar a la gente. Llevamos muchísima medicación, Ahora, sí. em, otra cuestión, has viajado por muchos lugares del mundo, has viajado Mm. por muchos países donde hay pobreza, en Centroamérica, lugares de pobreza en México, en Argentina, en lugares en Panamá, en Ecuador. Em, ¿Qué diferencia hay entre la pobreza o el pobre de Hispanoamérica y la realidad del cubano? ¿Notaste alguna diferencia en el que alguien puede decir, bueno, pero también en Argentina sí hay pobres en algunos lugares, en Buenos Aires o en el norte, o en México hay lugares pobres así como lo que ves en Cuba? ¿Qué es el elemento distintivo y determinante del pueblo cubano? Que no tiene, ¿qué no tiene el pueblo cubano pobre que sí tiene, por ejemplo, el de cualquier otro país que, a pesar de estar en la pobreza, siempre va a tener tal vez la posibilidad de acceso a la comida, por ejemplo? Totalmente, Claro. totalmente. El exceso a la comida, a veces algunos hasta la educación. ¿Hay eh, supermercados, por ejemplo, en Cuba que yo diga quiero ir a bueno, comprar? eso era muy llamativo. Ujú, En Cuba no hay supermercados. ujú, Tal vez los que tienen el mercado más grande es La Habana, o sea, ujú, las grandes ciudades, pero los pueblos tienen casillas rodantes donde hay víveres básicos o, por ejemplo, no sé, comprar papel higiénico o cosas ujú, así para que la gente pueda acceder, pero con $20 en ujú, realidad ellos no pueden comprar muchas cosas, ujú, ni ropa, ni ujú, cosas de higiene básicas. ujú. Eh, entonces, a ver, supuestamente ellos tienen acceso a todo, pero en realidad no tienen acceso a nada. Pero, por ejemplo, ellos decías pueden perder el trabajo. ¿El cubano trabaja, recibe dinero por su trabajo o qué es lo que el gobierno le da? A ver, sí, recibe dinero, Ujú. ¿sí? Son $20 en ese momento era lo que ¿Al recibían mes? al mes, Al mes. al mes. A ver, entonces, con $20 al mes esa persona tiene que sobrevivir Exactamente. para... pero se te acaba en 3 días. Porque, a ver, si una persona va al mercado negro, ¿existe el mercado negro en Sí, Cuba? por ¿Y es supuesto. barato? A ver, no. Claro. A ver,
con $20 no pueden hacer mucho. En realidad tal vez no es tan caro, pero Ujú. es que ellos tampoco tienen acceso. Claro. Entonces, todo el sistema Ujú. hace que exista un mercado negro, Ujú. ¿sí? Pero, a ver, ellos al no tener dinero y al tener hijos y tener que sobrevivir un mes Ujú. con ese dinero, Ujú. Es no les imposible. alcanza. No, de hecho, por ejemplo, ¿Y qué hacen para ir a buscar comida? Por ejemplo, cuando la gente, yo he visto videos de gente haciendo fila, que van como en una especie de sí, papel o les cartilla. ¿Qué es eso? les dan una cartilla, digamos, de cada una es Ujú. personal, donde ahí les dice las indicaciones de lo que les tienen que dar, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, si vos tenés diabetes, te corresponde un bife al mes. Un bife al mes. Un bife al mes porque tenés que tener una alimentación Y especial, si no ¿sí? tengo diabetes, No, no tengo bife. no. O sea, no puedes comer carne. Porque no, la carne está prohibida. Solamente es para situaciones especiales, serían O niños sea, la carne pequeños. está prohibida. Menos para el régimen, obviamente. Claro, ellos no Ahora, van a vivir en ese sistema. pero espera. Hay gente que tiene vacas en Cuba. Hay vacas. Sí, de hecho, ¿Pero de qué? ¿No pueden comer su vaca? en realidad tampoco son vacas de ellos, Mm. sino que los terrenos, como se los expropiaron a Ujú. todos, ¿sí? Después el gobierno te los renta. Y A ver, entonces, perdón, pero que te interrumpa, pero esto es una locura lo que estamos escuchando. Entonces, supongamos, yo vivo en el campo, en Cuba, tengo una parcela. Esa parcela que fue de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, de la época de los pueblos originarios, supongamos así decir, o de los españoles que llegaron a Cuba, de quien sea, y yo lo tengo por posesión, por histórico, mm, eso no es tuyo. Te lo expropió también no, el gobierno, una vez que entró el comunismo, les expropiaron todas las tierras a y los mismos solamente, cubanos. sí, solamente le dejaron pequeños terrenos, no podían, Ujú, por decirte, 20 metros cuadrados, no ujú. podían tener más de esas propiedades. Si se excedían, se las quitaban. Entonces el gobierno te lo renta y yo planto tomates. A mí me gusta mucho plantar, planto de todo. Yo planto Mm. mis verduras, todos los vegetales. ¿Y eso qué? ¿El producto, eso es mío entonces o es del gobierno? No, es del gobierno. Es del gobierno. De hecho, ellos te dan el terreno, ¿sí? Te lo renta, Ujú, no importa porque ya no pertenece más a vos, te da las posibilidades ujú. de comprar fertilizantes, de comprar, no sé, las Lo que uno semillas. necesite, claro. Claro, bueno, en ese momento fertilizantes y cosas así no había, ni maquinaria, pero bueno, te daban lo básico como para que vos lo puedas producir, pero solamente un 10% quedaba para vos y el resto era del gobierno, Ujú. ¿sí? Entonces era más la pérdida, que entonces los Claro, terrenos estaban vacíos, porque no tenía sentido no ponerse a tenía hacer eso. sentido, no tenía sentido porque al final era Tenías que sembrar producir para el gobierno, muchísimo para poder quedarte con al menos un con lo 10%. mínimo, A ver, pero hay vacas, por ejemplo. La vaca entonces no pertenece, pertenece al gobierno. pertenece al ¿Qué pasa gobierno. si yo digo, me estoy muriendo de hambre, tengo hijos, tengo familia, estamos en una situación desesperante y digo, tenemos un ternero y lo como? O el chancho tuvo chanchitos. Es posible, yo me estoy, a ver, ¿qué haría yo? Yo me estoy pensando en una situación así terrible. Te digo, bueno, la chancha parió 10 chanchitos y al gobierno le notifico que parió 8 nomás y me escondo 2. ¿La gente No, hace eso? sí, no, es imposible. A ver, ¿Por qué? el chancho en realidad sí puede, es una alimentación que sí pueden tener, de hecho de eso se la Ujú, carne que se ujú. basan, pero como hay un control tan grande y escalonado que al gobierno no se le escapa nada, ¿sí? Entonces, él sabe cuántas vacas O sea, tenés. tienen soplones hasta para la comida. Claro, y en realidad también hay gente que controla, Ujú. pero ¿qué pasa? Ese que controla también tiene uno que lo controla. Ah, entonces todos Y tienen miedo de entonces, todos. claro, entonces, y no sabes quién te puede soplar, totalmente. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una vaca, pero ellos ya tienen el registro de todos los animales que tenés, si están preñados, y van a controlar el día que tiene un animal. Y si mm, el animal está enfermo, porque tienen sus veterinarios, ujú. ¿sí? Que manda el mismo gobierno, te siguen mucho más de cerca, porque si se muere, ellos lo sacan, O sea, ¿sí? no te Para puedes comer evitar que te lo comas. que te lo comas. O sea que por más que se muera un animal y yo estoy desesperado de hambre y la vaca se murió de lo que sea, de vieja, ni siquiera te dejan comer esa carne Sí. que no está en tan buen estado A ver, tampoco. obviamente que a veces hacían tratos, Ujú, entonces, por ejemplo, como existe este mercado negro, ujú, entonces entre ellos quedaban de acuerdo, decir, bueno, se muere tal, entonces nos los repartimos. Entonces tal vez quedaba para el vigilante un poco más y el resto se lo dejaba a la familia, pero eso era muy arriesgado. Que ujú, existía, pero era muy ujú. arriesgado ¿Y y conociste lo algún caso de hacían. una persona que por desesperación, por hambre, una familia, se comieron algo por el hambre que Por tenía y supuesto, el sí. gobierno? Y, por Sí, ejemplo, y ¿cuál es de el caso hecho, más duro que conociste? mira, de hecho hubo un caso en que cuando llegamos el padre estaba en la cárcel Ujú. y el hecho de que él esté en El la padre de la cárcel, el familia. padre de la familia, estaba en la cárcel por haber tenido acceso a un animal y haberlo encontrado con carne. Y bueno, estaba en la cárcel
y por ende la restricción y el castigo va a toda la familia, no Ah, no solo a esa solamente persona. él. No, entonces la familia pasa hambruna porque entonces estás de castigo por haber Y haber cuando, infringido la ley del y gobierno. cuando pasas hambruna, ¿qué significa? Que en la cartilla esa te dan menos comida. Sí o no te dan. ¿O no te dan? Entonces, la cartilla, por ejemplo, te dice lo que te corresponde del mes. Sí. Los porotos, los garbanzos, el arroz. Entonces, nosotros nos pasaba, era muy loco, teníamos que ir a hacer visita de casa. Ujú, Entonces, justo como llegamos a principio de mes, o sea, justo a fin de ujú. mes y empezando el enero sería, muchas veces íbamos a las visitas y la gente estaba en las mesas separando Los separando porotos. los porotos o separando el arroz, porque te dan una bolsa, por ejemplo, 3 kilos para el mes, ¿sí? 3 kilos Entonces, para todo el mes. Y no importa si tenés hijos, familia, no, porque es por persona, por persona. por persona. Entonces, según la edad y si sos grande, es lo que te corresponde. Pero ¿qué pasaba? Te daban un bolsón donde ni Pero a mí, siquiera a mí estaba se me acaba seleccionado. en 5 días, se me Es acaba que eso, o así menos. pasaba. Y 3 bueno, kilos de y arroz. por eso era la restricción. Entonces tenían que separar el poroto, porque claro, la mitad no servía. O sea, ya venía podrido. O sea, era malo, entonces no había una buena selección. No es que le daban la bolsa y estaba todo bueno. Como No, cuando uno va no, al supermercado acá y compra y al totalmente, menos, porque ya el arroz está seleccionado bueno. claro. Allá no, entonces a veces perdían la mitad. ¿Y qué pasaba? Hay algo Pero muy eso es una curioso, injusticia tremenda. daba mucha A ver, impotencia. pero ante una situación así, yo lo entiendo, el pueblo cubano, hay que quemarle todo a estos comunistas, es Es que increíble. a uno que es extranjero le da impotencia. Espera, y, Sí. y algo también muy particular que obviamente se desprende de esto era la generosidad que había entre la gente. Mm, Nos llamó mucho la atención, fui con una de mis hermanas, y, bueno, y éramos 18 jóvenes en ese momento, de la generosidad que hay entre ellos. Entonces, a 8 de la mañana gritándose si tenían un vasito de leche para convidarse. Llegó el día de mm. Reyes Magos y habían ido al pueblo, algunos de ellos, y querían comprarle, El obviamente, 6 de el enero. regalo, sí, para los niños, y no tuvieron más que poder traerle algunas golosinas, porque comprar una muñeca era Mm, pagar la mensualidad. claro. Entonces, tal vez un vaso de Para jugo, que los niños se levanten a la mañana y tengan un vaso de un jugo. Ese vaso era el de regalo. jugo era el regalo de Reyes. Impresionante realmente. ¿Ustedes les tuvieron que dar comida a la gente en esa situación, así compartir? ¿Cómo hacían ustedes para comer, por ejemplo, todos Bueno, esos días? nosotros ¿Se llevaron cuando valijas? Yo recuerdo que llenaron valijas de nosotros comida. llevamos valijas con comida, ¿sí? A ver, para poder vivir nosotros, no es que nosotros repartimos a la Claro. gente. El sacerdote había juntado con varios, tenía algunas cartillas y estuvieron durante todo el año juntando comida para que nosotros pudiéramos comer ese mes, Y la ¿sí? gente les compartía. Y la gente nos compartió, ¿sí? Entonces todos iban guardando todos los meses un poquitito y Mm. entonces con eso pudimos comer. También lo básico de la alimentación y es increíble cómo, Ahora, pero una gente, a ver, perdón que te corte con esto, pero la gente que va a Cuba, a los hoteles, y esto ponemos aquí en perspectiva el crimen de lo que significa esto, porque yo nunca he ido a Cuba, no puedo ir a Cuba, yo voy a la cárcel si voy a Cuba, pero o me arrestan y me deportan inmediatamente, obviamente, pero cuánta gente que vemos de Canadá, de Argentina, de tantos países que van a Cuba de vacaciones, van a los hoteles, con lo que me estás diciendo, yo me imagino esto, es la comida que le quitan a la gente. totalmente. em, no sé si decir que le quiten, en realidad es que Y ellos bueno, no pero, tienen acceso, digamos. pero no tiene Ellos, acceso a nada. su alimentación básica es el día de fiesta, Ujú, ponían tachos gigantes donde cocinaban la verdura, ujú. ¿sí? Y le ponían chancho. Entonces, eso era lo Y el máximo y gobierno reparte fideos. eso. Y fideos. No, no, no. Digamos, ellos lo juntan en el año y esas son las comidas de A eventos ver, especiales. entonces para, si tenemos el cumpleaños de la prima, cumple 15 años, supone, la prima cumple 15 años, toda la familia se junta y va juntando comida para gastársela ese día Claro. y tener una fiesta. Y Y entonces si ese tenés día un hijo comen y el tiene el chancho. cumpleaños, te vas a restringir comida por un mes para que ese día el niño pueda comer un plato lleno. Sí, o un plato diferente. Es una locura Entonces, o eso. tal vez ellos gastan en comprar un paquete de fideos porque ese día se festeja y festejaban con fideos, A ver, festejaban con fideos que venían juntando. Pobre ¿sí? O que gente, te parten. compraban y habían restringido tal vez, no ¿Qué, sé, qué fue lo que más te partió el alma? que los traten como animales. Por ejemplo, para el transporte, ellos no existe el Ujú, transporte público, si bien en La Habana sí hay colectivos para ujú, moverse, obviamente para el extranjero era ujú, muy económico, pero si ellos quieren trasladarse de un pueblo a ujú, otro y de un pueblo a La Habana o a las ciudades más ujú. grandes,
em, los camiones del gobierno, sí que son los que son los que se encargan de transportar Ujú, la alimentación a distintos puntos, o verduras, o diferentes cosas. Si van vacíos, ellos tienen la obligación de frenar si hay alguien haciendo ujú, dedo, ujú, ¿sí? Entonces ellos suben como si fuesen vacas, ujú, aún los viejitos, y van mm. como animales atrás hasta parar al siguiente pueblo y bajar, y a veces están horas esperando para que alguien pase y los pueda alzar. Entonces, ver cómo ese sistema en realidad no solamente que los hace miserables, Ujú, sino que les pisotea la dignidad. O sea, vos realmente es como que no sos persona. ujú. Em, no tenés derecho a nada, no tenés acceso a nada, y todo lo que tenés es gracias a ellos. Entonces, si comes, agradecele al gobierno porque te está dando de comer. Un bollito de pan por día. A ver, Habían bolsitas afuera de las casas sí, porque sí, pasaba sí. el panadero, y un bollito de pan por día por persona. Mire, yo escucho todo esto y yo no sé qué opinan ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla y dejen sus comentarios, pero yo voy a decir algo que es un extremo, algo radical, pero yo escucho estas injusticias tremendas contra la dignidad humana, contra personas, contra hermanos cubanos nuestros también que son hispanoamericanos. Y yo digo, ese régimen comunista hay que reventarlo, Sí, hay que matarlos a todos, perdón por lo que estoy diciendo aquí, pero es demasiado, es una injusticia que clama al cielo, ¿no? realmente. Si estuviese vivo uno de los profetas del Antiguo Testamento, estaría reclamándole a Dios que caiga fuego del Mm, cielo, porque es terrible sí. eso. De hecho, por ejemplo, Cuba tiene las tasas de natalidad donde los niños nacen mejor, no tienen problemas. Entonces, como muy loco, porque uno dice, ¿cómo puede ser que Cuba no tenga niños Down? Pero es mentira todo eso Y entonces, sí, el entonces en aborto. los registros Sí, aparecen, digamos que todos niños sanos, todos niños espectaculares, pero les hacen controles y las obligan a abortar a las madres. a las que los niños que no vienen Entonces, bien. si viene algún problema, listo, les mienten, y Sí. tal vez si ellas no acceden a tener una cirugía, se las terminan haciendo. O les Obligatoriamente, terminan, como en sí, China, sí, o sea, abortos forzados. totalmente. Entonces, a ver, la misma situación, todos tienen 2 hijos, pero es que no pueden tener más. Mira, yo conocí el caso de un doctor que se llama Oscar, que está en la cárcel todavía, lleva más de 20 años en prisión, que él se negó a hacer abortos y está en una prisión en Cuba. Esto es realmente terrible, esto es una locura. Bueno, em, yo creo que esto que nos has contado de tu experiencia dentro de Cuba, que es la experiencia que no ve nadie que va a Cuba realmente, cómo ustedes lograron Sí. meterse, vivir con la gente, se sentían observados por el gobierno, tenían alguien de gobierno encima, seguro o no. Seguramente, pero yo creo que, La gente te ve y se da cuenta que no eres cubana, sí, sí, con solo sí, verte. sí, el hecho de escucharnos hablar, ¿no? Con un acento diferente. Ujú, Y era como muy triste porque nos agarraron mucho cariño, y más que ujú, nosotros íbamos a ayudarlos ujú, fue como una bocanada de esperanza, ujú, por más que tal vez su situación no cambiase. Pero antes que nos fuéramos, como que ya empezaban de que esto se acaba, porque a ellos todo se les acaba. mm. Entonces empezaron con esas angustias y nos decían, pero faltan 2 semanas, pero es que ya se van, y esto, y La tristeza. la tristeza. Y el sacerdote de hecho nos decía, es que eso siempre pasa porque a ellos todo se les acaba, digamos, Mm. lo bueno les No dura tienen poco. esperanza. No, y de hecho, a ver, es muy difícil para el cubano, y realmente muy grande lo que está pasando hoy por hoy, porque el que pudo se fue. Ujú, Y entonces quedó el que no tenía, no le quedaba otra, ujú. el que no podía. Sí, 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 sí. El último de la sociedad. Después de todo lo que viviste en Cuba y ahora surgen estas noticias de esta posibilidad de cambio de régimen, esta posibilidad de que el pueblo eh, tenga libertad. ¿Qué sensaciones tenés habiendo visto? Porque para nosotros que nunca hemos entrado a Cuba, vemos eso de afuera, mucha gente que fue a Cuba y fue a los hoteles y no tiene ni idea realmente de lo que está Mm, pasando. Vos que estuviste metida ahí adentro del corazón del pueblo cubano, que viste el sufrimiento, que viste los padecimientos, que hablaste con tanta gente, que tuviste una oportunidad única que casi nadie tiene realmente, casi nadie tiene esa oportunidad de ver esa realidad. Surgen estas noticias y ves estas protestas, lo que mm. estaba pasando recién Sí, en el video. increíble. ¿Qué sensación te da realmente? No, realmente, a ver, creo que una sensación de esperanza y Ujú, alegría inmensa de que ellos puedan quebrar con ese sistema que los ujú, oprimía tanto, con el ujú, terror, y vivirlos en la miseria. Yo creo que esta realmente es una oportunidad muy grande, y ellos uniéndose se dan cuenta de que ujú, pueden ujú, tener una vida diferente. ujú, Que uno a veces eso le parece muy loco. Yo recuerdo que nos preguntaban cómo les fue en el viaje, ujú, y nosotros les decíamos cuánto habíamos viajado, que habíamos ido a Chile, de Chile habíamos ido a México, de México,
y ellos nos quedaban mirando que después dejamos de contarlo. Mm. No, bueno, fue cansador, fue largo, porque ver las caras de que ellos no tienen esperanza Están para atrapados. nada. Yo recuerdo cuando volviste de Cuba, una de las cosas que me contaste es cómo vive la gente y me dijiste algo de Alcatraz, como la isla de Alcatraz. La isla de Alcatraz, para los que no sepan, es una isla enfrente de las costas de San Francisco, la ciudad de San Francisco, y el Alcatraz es conocido por el efecto psicológico que tenían los prisioneros. Es una cárcel de máxima seguridad, pero lo peor de todo es que los presos podían ver la libertad de enfrente. Y vos me dijiste, es un Alcatraz. Realmente, Ujú, porque ellos al estar aislados del resto, ¿sí? Al estar rodeados de agua, se veían con esa impotencia de que veían, ellos tienen muy cerca, de hecho, Miami, ujú, veían la libertad que tenían los demás y ellos al no poder tener acceso y al estar restringidos como una cárcel, creo que es lo peor, ujú, sentir como esa desesperanza de decir, no hay forma de escapar de este ujú, sistema. ujú, De hecho, muchos cubanos que se habían ido a Miami, ¿sí? Habían puesto radio y las antenas todos para que los mismos cubanos se enteren de lo que pasa dentro del mm, mismo Cuba. Pero el increíble. gobierno restringía obviamente las señales cada tanto, pero Ujú, ellos podían enterarse de lo que les pasaba gracias a radios que estaban en el extranjero. ujú, ujú, Entonces, eso yo creo que también para ellos era muy fuerte, ujú, el hecho de que ellos no, que bueno, gracias a Dios podían ujú, enterarse un poco ujú, de la realidad y la verdad del mundo, ujú, porque las ujú. noticias de ellos eran de los países comunistas. De hecho, cuando nosotros llegábamos era Claro, Argentina en la gloria. porque estaba el Venezuela, kirchnerismo, claro, el totalmente. chavismo. Venezuela también era todas maravillas del mundo, Ujú, los mejores países del mundo en ese ujú, momento. Pero yo creo que eso era lo peor, de que ellos sabían que los demás eran libres y ellos no había forma y se arriesgaban. Y a ver, nosotros cuando llegamos era muy loco porque uno piensa que una vez que llega el comunismo, todos se van en balsas hacia Miami, pero estando ahí, es más, una familia con la que seguimos en contacto muy de cerca, que parte de la familia está en Miami, hace un año atrás viajó la nieta con el nene de un año. mm. O sea que esto es una realidad que continúa. No es que esto era hace 70 años atrás Ahora, pero cuando cuando decís que arrancó. viajó, no es que viajó en avión, se subió a No, una en balsa una con un niño de balsa. un Y es año, más, estaban muy el año preocupados, pasado. sí, porque hacía 2 días debería haber llegado y no llegaban. Y la Mm, desesperación de la familia en Miami, en Miami de dónde están y esperando en en el las mar. orillas a Sí. ver si las O sea que hasta veían el día de hoy las familias cubanas van a las hasta orillas el a día ver de cuándo hoy. viene la balsa. Ya habían quedado de acuerdo, se habían comunicado y en secreto, porque si por esta ley de los pies mojados, ¿no? Que una vez que tocan territorio Ujú, americano no los deportan, pero muchos pasa de que cuando los deportan, el gobierno no te dice nada, pero la segunda es cárcel por mucho tiempo, con en lo que Cuba. eso conlleva, Mm, exactamente, de castigo por haberte ido. mm. Es una locura realmente, es una locura. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias. Sí. Y obviamente un testimonio conmovedor de la realidad de Cuba, de lo que vive el pueblo cubano. Muchísimas gracias por compartir y dar ese testimonio también como obviamente psiquiatra acerca del miedo y cómo ese miedo puede aterrorizar a una población, Sí. bloquear a una Paralizar, población, totalmente. paralizar, y que cuando vemos estas protestas entonces vemos realmente una expresión psicológica de haber vencido finalmente ese Sí, miedo, ¿no? totalmente. De haber salido a la Mm. calle. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias también por haber visto este video. Los invito a compartir para que gente escuche de primera mano lo que es la realidad del pueblo cubano, la realidad que el turista, la realidad que el extranjero generalmente nunca ve, porque María del Carmen tuvo una Exacto. oportunidad única de estar dentro de Cuba. Estar dentro de Cuba, y no vamos a hablar de cómo lograste meterte ahí, cómo llegaste a meter, porque no queremos poner en riesgo que mucha gente que hace eso y sigue haciendo cada tanto lo pueda seguir haciendo, pero es obviamente fue una bocanada de esperanza para esa poca gente que pudieron ver en relación a todo el pueblo cubano, pero que esperemos que esa gente finalmente tenga la libertad. Sí, Muchas totalmente. gracias. De nada. Y nuevamente los invito a suscribirse a este canal, los invito a seguir este canal, a compartir. Dejen sus comentarios, que me gustaría saber mucho sus apreciaciones de todo esto. Si eres cubano, si estás en Estados Unidos, por favor comenta, porque me gustaría saber también tu perspectiva de esta situación. Muchas gracias y nos vemos la próxima.